si usted está ahora pensando en cómo abordar temas en familia, ¿están ustedes al tanto, estoy seguro yo, de las informaciones que están circulando y con fuerza de los amplios debates que se han presentado sobre el tema de la sexualidad? Los amplios debates que han ocurrido en la ciudad por el tema de la difusión de los casos de abuso sexual entre niños en colegios públicos, en colegios privados también se ha dado. Ninguna institución pública y privada, insisto, está al margen de estos hechos y ninguno de nosotros estamos tampoco al margen de todo nuestro entorno. Evidentemente nos afecta de una u otra manera. Y hay temas que hay que tratarlos, hay que llevarlos a la mesa de conversación, hay que llevarlos primero hacia ustedes y luego compartirlos, más aún si es en familia y con sus hijos también, como el tema de la apertura de la comunicación. Pero ¿qué pasa si antes nosotros no tenemos esa apertura para lograr ese canal de comunicación, para tener la voluntad de proponer estos temas difíciles, problemas violentos también, que deben de hablarse en la mesa, que deben de hablarse en familia, empezando por nosotros? Es por ahí donde quiero darle la bienvenida a Daniel Illingworth, de coaching trainer, y también algunos otros datos que nos va a compartir, como el tema del desarrollo personal. Pero antes, Daniel, ¿cómo empezamos a identificar esta gran apertura que tiene que existir entre nosotros para poder darle fluidez a estos temas, sobre todo ahora que estamos en la coyuntura que se presenta tan inminente, el tema de la sexualidad entre los jóvenes? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes contigo, Andrés, y con todos los que nos están escuchando. Un tema bastante complicado y delicado, ¿verdad? Una cosa que a mí me llamó la atención durante todo este tiempo que ha estado pasando, que tú mencionaste sobre estos temas, en algún momento escuché la frase, a mis hijos los educo yo. Y cuando la escuché pensé, bueno fuera. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, nosotros como padres, si bien nos sentimos responsables de la educación de nuestros hijos, se lo trasladamos a alguien más y no entablamos con ellos una comunicación realmente abierta, fluida, que nos permita, entre otras cosas, notar cambios en sus comportamientos y les permita a ellos sentir la tranquilidad de decirnos lo que tengan que decirnos. Dependiendo de infinidad de factores, podemos ser o demasiado estrictos o demasiado que me importistas, y eso le está dando señales a nuestros hijos que les dicen, esto no puedo compartirlo con ellos. Y ahí es donde empiezan a haber problemas. Porque si no sienten ellos la libertad de compartir con nosotros lo que estén pensando, lo que les esté ocurriendo, entonces nos tocará a nosotros como padres adivinarlo, ¿ya? O adivinarlo o querer forzarlos a que nos lo digan, y a nadie le gusta sentirse obligado. Entonces, cuando empezamos a presionarlos para que compartan con nosotros algo, la gran mayoría de ellos lo que hacen es cerrarse, y por eso es que es importante esta comunicación. Claro, y lograr esa apertura que es tan compleja también cuando los padres con antecedentes diversos no han tenido esa confianza precisamente en la casa donde ellos fueron educados, en el entorno donde ellos fueron criados, y quizás menos se puede esperar de que le podamos transmitir esa confianza también a nuestros hijos, a veces muy tarde para lograrla, ¿no? Correcto, nosotros somos resultado de lo que hemos experimentado, de lo que hemos vivido hasta este momento, y no solamente de lo que hemos vivido, sino de cómo hemos visto lo que hemos vivido. Entonces, el haber crecido en determinado tipo de hogar va a hacer que nosotros nos comportemos de determinada manera, y obviamente eso va a influenciar en cómo nuestros hijos responden o se comunican con nosotros. Y es importante tomar eso en cuenta y darnos algo que yo digo con mucha frecuencia: nosotros vivimos en piloto automático, ¿ya? Eso significa que, aunque parezca un poco tonto, no nos damos cuenta de lo que está pasando alrededor nuestro. Ya trabajamos en base a lo que ya sabemos hacer y prácticamente con los ojos cerrados. Mientras sigamos haciendo eso, va a seguir pasando lo mismo. Entonces es importante despertarnos, apagar ese piloto automático y empezar a prestar atención. De cierta manera, relacionado a la nota que comentaste hace un momento, lo del Facebook. Ya cuando cerramos el Facebook, no nos queda más remedio que empezar a prestar atención a lo que está pasando alrededor nuestro. Y así es como nos vamos a dar cuenta de qué cambios tenemos que realizar, que pueden en determinado momento ser difíciles para nosotros. Si yo llevo 20 años haciendo lo mismo, de un día para el otro hacer algo diferente va a ser muy difícil.
especialmente si no sé cómo. ¿Ya? Y aquí es donde viene, desde mi punto de vista, el valor de lo que es la programación neurolingüística. Sí. ¿Ya? Eso nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de cómo funcionamos, y al ver qué es lo que estamos haciendo para llegar a los resultados a los que estamos llegando, podemos darnos cuenta también de qué es lo que podemos cambiar para llegar a resultados diferentes. Y cuando uno habla de programación neurolingüística, a veces se lo asocia en gran medida al tema laboral o crecimiento personal, pero en muy pocas ocasiones al crecimiento familiar o a la ayuda que uno puede estar brindando a familia. ¿Por qué nos queremos convertir en mejores empresarios, en mejores deportistas, en mejores personas, pero no en mejores miembros de una familia? Buena pregunta. Y la respuesta que yo te diría es porque la familia nos tiene que aguantar. Si yo soy un mal empleado o un mal gerente, puedo perder mi puesto. Si yo soy un mal hijo o un mal padre, salvo casos extremos, no voy a perder mi puesto. Voy a seguir siendo hijo, voy a seguir siendo padre. Y eso es algo inconsciente, o sea, no es que hemos tomado la decisión de no perfeccionarnos como hijos, como padres, como pareja, sino que eso es algo que ya está ahí. Y es parte de lo que te mencionaba, el piloto automático. No hemos pensado en eso, no hemos pensado en qué es lo que estamos haciendo para conseguir los resultados que estamos consiguiendo. ¿Ya? El primer libro que yo escribí, de los 3 que he escrito, es Padre Flexible, Familia Feliz. Ajá. Y siempre cuento la anécdota, cuando mandé a imprimir el libro me arrepentí de haberle puesto ese título, porque más que nada en el ambiente familiar creo que se entiende o se confunde ser flexible con ser permisivo, y son 2 cosas diferentes. ¿Ya? Un padre permisivo, un padre que deja que los hijos hagan lo que les dé la gana. Un padre flexible es el que encuentra la manera de que sus hijos capten el mensaje que uno les quiere dar. Que no hay una sola opinión tampoco. No hay una sola opinión y no hay una sola forma de transmitir el mensaje. Okay. ¿Ya? Ese es otro error que cometemos nosotros. Cada uno de nosotros tiene su propia forma de ver el mundo y tiene su propia forma de comunicarse. Y como yo entiendo las cosas de esta manera, de esa misma manera es que los demás tienen que entenderlo. Y no es así. ¿Ya? Y por eso, no solo en el ambiente familiar, también se da en el trabajo y demás, la gente no nos entiende y nosotros no sabemos por qué. Y sencillamente una respuesta muy simplificada es porque no estamos hablando en su idioma. Cuando empezamos, primero que nada, a reconocer el idioma de la otra persona, podemos empezar a aprender ese idioma para hablar en ese idioma y de esa manera comunicarnos mejor. Y sobre todo directamente con nuestros hijos, entender ese lenguaje y esa comunicación y esos tiempos que nunca nadie nos enseñó de cómo llegar a ellos, de nosotros, si querés, por casualidad están ocurriendo las cosas y los diálogos, y aprovechamos un momento de tensión social, si se quiere, para intentar, y a veces ni siquiera directamente, sino a través de una explicación de terceros. Correcto. O nuevamente dejándole la responsabilidad a una institución educativa, abordar un tema que debe ser de padre a hijo. Así es, y debe ser claro y debe ser, como dicen, a calzón quitado. Porque a veces tendemos a ser, inclusive por incomodidad propia, es un tema tan delicado que no sé cómo decirle a mi hijo, entonces, como tú decías, mejor que se lo diga a alguien más, o cuando yo pretendo abordar el tema, quiero ser medio indirecto, a ver si capta con una metáfora y me enredo y quizás termino haciendo más daño que bien, porque mi hijo termina, ¿qué es lo que me quiso decir? Entonces, ser claro, y para ser claro también se necesita establecer, y esto puede sonar también ridículo en familia, un lazo de confianza. Ajá. El hecho de que seamos padre e hijo no significa necesariamente que exista esa confianza. Esa confianza se crea a través de, entre otras cosas, intereses comunes, a través de hablar el mismo lenguaje, prestar atención, poder notar que quizás en determinado momento ese no es el momento ideal para abordar ese tema, y prestar atención para encontrar el momento ideal y no tratar de forzarlo tampoco. Y trayendo a colación la frase que retumbó en alguna medida en los días atrás, con mis hijos no te metas, y bien lo decía Daniel, y ojalá y sea así, porque nuevamente repito, al decir con mis hijos no te metas, le estamos entonces entregando las herramientas que creemos los otros no les están dando
estamos dialogando con ellos de la forma en la que yo creo los otros no lo están haciendo, o sea, estoy cubriendo el hueco de lo que en mi alrededor no se está dando, o simplemente estoy dejando que sus amigos le cuenten las cosas como están llegando, que lean en internet qué está pasando, que hablen de la heterosexualidad, en fin, de estos temas que están en boga y con mucha coyuntura y debate, a ver si es que ellos lograron entender de alguna forma eso. Es un riesgo, es un peligro. O sea, una cosa es, con mis hijos no te metas porque yo me voy a encargar de proporcionarles la información, y otra cosa es, con mis hijos no te metas porque quiero que no se enteren. Que es lo que pasa en muchas familias, lamentablemente, y hasta cierto punto es estar ciegos, ¿ya? Porque el hecho de que yo consiga de que en la institución educativa no se hable del tema y yo no diga nada, eso no va a hacer que mis hijos no se enteren, porque tienen compañeros de colegio, porque tienen amistades, porque tienen el internet, porque tienen la televisión, sí. Entonces se van a enterar, ¿ya? Lo importante es que nosotros les vayamos formando el criterio, ¿ya? Y criterio también, bien visto, es una palabra delicada, ¿ya? Una cosa muy importante, digamos, dentro del libro Padre Flexible, Familia Feliz, yo hablo de cómo comunicarnos con nuestros hijos. No digo qué decirles. Por ejemplo, esa comunicación, ¿por dónde debe empezar? Debe empezar por reconocer el lenguaje de nuestros hijos. ¿Ya? Muy a grandes rasgos, existen las personas visuales, auditivas, kinestésicas. Y cada grupo tiene su forma de comunicarse. Y si yo soy visual, me voy a comunicar como una persona visual. Y me van a entender con más facilidad los visuales que los auditivos o los kinestésicos. Si yo quiero tener una comunicación efectiva con mis hijos, necesito prestar atención para notar, y necesito saber de qué manera notar. Si, por ejemplo, mi hijo es kinestésico, yo siendo visual tengo que acoplarme a mi hijo. No puedo esperar que él se acople a mí, porque yo soy el que sabe que existen esas diferencias. Ok, llegué a este libro, mencionas las pautas para nosotros poder identificar ante nuestros hijos cómo estos canales de comunicación deben fortalecerse, si ellos son, por ejemplo, más auditivos y nosotros más kinestésicos, para lograr esa conjunción. Correcto, y no solamente eso, o sea, existen dentro de programación neurolingüística, existen lo que son los metaprogramas, por ejemplo, que de cierta manera determinan cuál es nuestra personalidad, y podemos hablar de que, por ejemplo, en algunos casos se puede identificar a un hijo como introvertido cuando en realidad tiene un marco de referencia interno, que no es exactamente lo mismo. Una persona introvertida es una persona que siente dificultad en conectarse con los demás. Una persona que tiene un marco de referencia interno es una persona que siente mucho menos necesidad de comunicarse con los demás. No se comunica con los demás, pero no porque no pueda hacerlo, sino porque no le interesa hacerlo. Y esa pequeña diferencia, idealmente, reconociéndola yo, va a hacer que trate a mi hijo como debo tratarlo, y, por ejemplo, no obligarlo a que salga a jugar con los amigos cuando no quiere hacerlo. Claro, y la programación neurolingüística va a ellos también, es unas herramientas que tan solo los padres deben de leerlas, o ellos de alguna forma involucrarlos. Mira, cuando generalmente en las certificaciones tengo muchos padres de familia, y con mucha frecuencia el comentario salta que esto debería enseñarse en escuelas y colegios, porque la PNL nos ayuda a ser más flexibles. Nos ayuda a aceptar con más facilidad las diferencias que existen entre las personas, ¿ya? Y al aceptar eso hay mucho menos conflicto. Y mientras más viejos somos, más rígida se vuelve nuestra realidad. Nos enseña a no juzgar, empezando por nuestra casa, a nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, esto para jóvenes es una herramienta súper valiosa. Bueno, ¿dónde podemos encontrar más información? A través de los libros, entiendo, pero otros contactos que nos puedas ayudar, Daniel. Bueno, mi sitio web es evoluciones.org. En redes también estoy como Evoluciones PNL. Tengo un canal de YouTube donde pueden buscarme como Daniel Illingworth PNL. Si se les dificulta el apellido, pueden hacer la búsqueda de Píldoras PNL, donde tengo videos de entre 3 y 5 minutos hablando de infinidad de temas, entre ellos la comunicación con nuestros hijos. Fabuloso, entonces a seguirlo a Daniel y tener más elementos a la mano para entablar y mejorar una comunicación con nuestro entorno, entre ellos nuestros hijos también, fundamental. Gracias. Siempre valioso, encantado, muchas gracias.